Entonces, siendo que la iglesia cumple 5 años, va a una celebración bien especial y vamos a ordenar a los pastores hoy. Sí, no es que estén desordenados. En el ministerio hay algo que se llama ordenación. Y la ordenación es que ellos van a oficiar todos los sacramentos de la iglesia. Bautizar, ¿qué más es? Presentar niños, celebrar Santa Cena. Y los que se quieran casar están autorizados para hacerlo. Entonces, es un ministerio completo que hoy vamos a consagrar al Señor. Y de sus lomos, por supuesto, nacerán otros ministerios, que es algo que vamos a hacer también en el día de hoy, porque a sus 5 años también está dando a luz ministerialmente esta iglesia. Así que quiere decir que es una iglesia en crecimiento. Amén. Bueno, el pastor me dijo que predicara 40 minutos, pero yo soy tan humilde que en 2 horas termino. Así que no hay problema. Entonces, hoy nos toca a puro contrarreloj. Allá en la iglesia es medido también. Ya los predicadores saben que a tal hora tienen que cortar. Así que yo estoy muy acostumbrado porque estuve en radio y sé lo que es el manejo del tiempo y vamos a aprovechar al máximo para luego hacer lo que tenemos que hacer. Muy bien, vamos a ir al libro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Y vamos a leer hasta el versículo 10. Josué capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10. Bueno, aquí veo hermanos muy conocidos. Hermano José está por allá. Dios le bendiga. Qué bueno. Y por ahí he visto otros. Y me alegra verles que estén y que sigan permaneciendo en el Señor. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 1000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos, escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jabuseo y todos los feos. Amén. Muy bien. Creo que hoy que estamos de manteles largos de celebración de 5 años de establecerse la iglesia, es causa de gozo, de alegría, de motivación, de pasión por seguir más adelante. Israel había salido de Egipto con la esperanza de llegar a una tierra que fluía leche y miel, a una tierra de bendición, la cual Dios les había prometido. Y llegaron
prácticamente al final donde tenían que llegar, pero no era el todo. Habían transcurrido 40 años de travesía, de haber pasado por dificultades, pero sobre todo de haber visto la gloria de Dios. Y al llegar a la orilla del río Jordán, dice la Biblia que reposaron, como que descansaron, se relajaron y dijeron, bueno, pues ya parece que todo aquí ha terminado. Pero Dios no iba a entregarles a ellos solamente la parte hasta donde habían llegado, sino que todavía faltaba una parte de territorio que tenían que tomar en posesión para completar la bendición que Dios les había dado. Así que desde el momento que salieron ellos de Egipto tuvieron dificultades, y una de las grandes dificultades que tuvieron fue la travesía del Mar Rojo. Y cómo Dios se glorificó y cómo vieron ellos la obra del Señor actuando a través de un milagro sobrenatural, abriendo las aguas y el pueblo de Israel pasando por en medio de ellas, librándolos de todos sus enemigos. Pero ahora se encuentran otro obstáculo y es el río Jordán. Para aquel entonces el río Jordán estaba rebosante, se había salido de su cauce porque era un tiempo de mucha lluvia. Y está allí el pueblo de Israel relajado esperando, y qué órdenes había que hacer. Así que Dios le habla a Josué y le da 3 instrucciones bien importantes para mostrarle al pueblo que no todo está dado hasta este momento, sino que hay mucho más adelante. Estos hijos ha sido un principio y experiencias bonitas han quedado y hay mucha historia que contar, pero la iglesia no puede quedarse ahí en ese estado de conformismo, diciendo, bueno, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado en estos 5 años, entonces vamos a quedarnos aquí, como dijo Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Esto está tan bueno aquí que hagamos 3 enramaditas y quedémonos porque aquí esto está bueno. No, creo que la visión de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos mirar, porque los seres humanos somos muy conformistas y parece que si Dios nos dio una bendición, eso es todo. No, Él tiene muchas bendiciones para darnos día a día. En la medida que nosotros caminamos con Él, vamos recibiendo innumerable cantidad de bendiciones. Yo en esta pandemia tuve una experiencia bien grande y bien maravillosa. Y quiero contarles esto porque es que Dios no se detiene en bendecirnos y no importa las dificultades que vengan. Iniciando o terminando el año 2019, mi única hermana mujer falleció. Yo nunca pensé que ella fuera a partir tan pronto. Era la que me seguía a mí. Y fue para mí duro porque era con la que más tenía acercamiento, mayor relación. Todos los días nos veíamos, compartíamos. Tuve la oportunidad de celebrarle su cumpleaños días antes. Estuvimos compartiendo juntos. Ella era mi hermanaza. Y pasando esto, terminando un poquito de pasar el dolor, cuando mi esposa entró en una crisis tremenda y le vimos que fue empeorando, y le dije a mi hija, tenemos que llevar a su mamá a urgencia, no sé, pidamos cita médica urgentemente. Nos fuimos allá a compensar en la 26 y la doctora que la chequeó le dice a mi hija, tienen que salir corriendo ahora mismo a urgencias a la Cruz Roja en tal parte, que era aquí en el barrio La Alquería. Y nos vinimos y 1 hora después nos dan una terrible noticia que mi esposa tenía leucemia. Yo sentí que la tierra se abrió, que el techo se me vino encima. Uno piensa cantidad de cosas en ese momento. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí en medio de todo esto? Y la llevamos de urgencia, nos enviaron la ambulancia porque había que internarla urgentemente en el Hospital San Ignacio. Muy duro,
Ella nunca había estado en un hospital, solamente cuando tuvo los niños. Y nunca ella una enfermedad de nada. Pues esto para nosotros fue un golpe duro. Pero yo lo único que le dije a Dios, gracias por todo. Yo inclusive ni le pedí al Señor que la sanara. Yo sencillamente le dije, Señor, gracias porque estamos para hacer tu voluntad. Y si esto ha ocurrido, su perfecta voluntad sea hecha en todo esto. Yo te voy a pedir que actúes solamente conforme a tu voluntad, no más. Y me quedé a darle gracias a Dios. Mi esposa internada, teníamos que estar día y noche cuidándola allí. Fue un tiempo tremendo, duro, difícil, vaya, venga, pendientes de qué decían los médicos, si mejoraba o empeoraba. Eso es una tensión, no puede dormir, no puede comer. Eso solamente el que lo vive lo puede contar. Pero la grata noticia es que se nos vino la pandemia encima. Mi esposa sale de la clínica y nos encierran. Entonces ahora la situación era que tenían que hacerle unas quimioterapias y todo eso. Y yo ya empecé a pensar cómo va a ser la vida de mi esposa en esta situación. Nos decían, se le cae el pelo, esto por aquí, por allí. Le hicieron la primera quimio, la vi muy derrotada, descompuesta. Yo dije, Señor, ¿eso hasta dónde vamos a tener que resistir? Y la segunda quimio. Y yo le dije a Dios, Dios, yo no quiero pasar de aquí. Yo no quiero ver a mi esposa más en esta situación. Es duro porque no se quiere levantar, no pueden comer, no quieren vivir de otra manera, para decirlo. Y uno mirándolos en esa condición y se ve uno impotente. ¿Qué puedo hacer yo? Yo le dije, Dios, yo no quiero que ella pase esta segunda quimio. Yo sé que tú eres Dios de milagros. Nos pusimos a orar por muchos lados, por el exterior, en Estados Unidos, en otros lugares. Estuvieron orando por esto. Y cuando fueron a hacerle la tercera quimioterapia, llevamos los exámenes y dice la oncóloga, si es oncólogo, ¿no es cierto? Sí. Dice, quiero decirles que hay una buena noticia. No hay necesidad de más quimioterapia. ¡Qué tremenda bendición! Yo le dije, Señor, gracias, gracias. Y empezamos todos a darle gracias al Señor, a declarar esa victoria desde la médica en adelante. Ella nos hablaba del Señor y yo me quedé sorprendido que un médico hable de Dios. Pero esta mujer hablaba de Dios. Los milagros los hacen hablar de Dios. Y de ahí en adelante le doy gracias a Dios porque mi esposa está completamente sana. Sana. Que los médicos se asombran, le hacen exámenes y dicen, ¿para qué la mandaron a hacer exámenes si no tiene nada? Pero ahí estamos y dando testimonio de lo que Dios hace. Entonces, las dificultades y todo lo que ocurre es para bendición, para enseñarnos, para formarnos, para fortalecernos, para afirmarnos en el Señor. Y aquí, pues, por supuesto, no es que nosotros entremos en el relajamiento, sino que tenemos que mirar qué hay más adelante, qué más hay que hacer adelante. Y le da Dios una serie de instrucciones, y quiero hablar solamente de 3 de ellas rápidamente, de instrucciones que Dios le da a Josué para que las transmita al pueblo. Y la primera instrucción es la importancia de la presencia de Dios. La importancia de la presencia de Dios. Y les dice así cuando le da instrucción al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El arca del pacto significaba la presencia de Dios. Miren, hermanos, algo que le había dicho Moisés al Señor era: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, mejor
no nos saques de aquí. Pero Dios les está garantizando su presencia. Y en la instrucción que recibe Josué, es decirle al pueblo, cuando vean el arca, cuando vean la presencia de Dios, vayan en pos de ella. ¿Por qué era importante la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios es la que nos guía. La presencia de Dios es la que nos orienta. Y Dios no se equivoca en guiarnos por esos caminos de justicia, por esos senderos de santidad. Hermanos amados, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor y mantenemos en la presencia del Señor, hay un direccionamiento de parte de Dios a nuestras vidas y sabemos hacia dónde ir, porque sabe una cosa, lo que Dios dice es que Él va delante de nosotros. El arca del pacto iba delante de ellos y el pueblo iba en pos del arca. Así que la victoria estaba segura porque Dios iba poniendo el pecho por el pueblo. Dios hoy de la misma manera nos ha dicho que irá delante de nosotros, abriendo camino en el desierto. Amén. Dios es el que se encarga de hacer todas las cosas. Claro, por supuesto, usted y yo tenemos que hacer una parte y obedecer y estar decididos a caminar por donde Dios quiere que nosotros caminemos. No podemos andar en contravía. Los fracasos vienen porque nunca consultamos con la voluntad de Dios, porque nunca pedimos esa dirección de Dios para nuestras vidas. Toda vez que nosotros vamos a emprender algo, a iniciar algo, tenemos que contar con la presencia de Dios. Nada hagamos en nuestra fuerza, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia habilidad o capacidad. Yo soy una persona, por supuesto, que acepto la organización, pero a veces la demasiada organización hace que Dios no pueda obrar, porque ya nos estamos direccionando nosotros mismos y no estamos dejando que Dios direccione. Entonces todo se nos vuelve a veces una monotonía, una rutina y todo ello. Pero cuando nosotros nos arrodillamos y le decimos a Dios, Dios, ¿qué quiere que yo haga? ¿Cómo quiere que lo haga? Entonces Dios nos va mostrando qué hacer en el camino, qué hacer de ahí para adelante, y Él va adelante arreglando todas las cosas. Él va abriendo las puertas, va dando la provisión de todo, porque su presencia es importante para nosotros. Porque luego dice en el versículo 4 que la presencia de Dios era importante en ese momento a fin de que supieran el camino por donde debían ir. Dice, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Qué interesante esto, ¿no? Cómo necesitamos la presencia de Dios a cada momento, a cada instante. Que el Señor vaya con nosotros, que podamos contar con Él en todo momento. Vayamos seguros donde vayamos, que todo lo que emprendamos, sabemos que Dios está en el asunto. Pero vamos a un segundo paso porque el tiempo vuela. Y la segunda cosa está en el versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, ¿qué les dijo al pueblo en esa instrucción? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La segunda cosa es la santidad. Vivimos tiempos donde muy poco se habla en los púlpitos de santidad. Hablan de la teología de la prosperidad, del éxito y todo eso. Claro, magnífico eso. Yo no estoy en contra de eso. Pero es que, hermanos amados, la Biblia habla que sin santidad nadie verá al Señor. Y necesitamos en este tiempo que haya limpieza, que haya transparencia. Uno mira el mundo como está, mira la sociedad, nuestros líderes, la gente que dirige nuestro país. La mayoría van parando a la cárcel. La gente supuestamente respetuosa como magistrados y personas como estas terminan sentenciados en una cárcel, expresidentes y qué sé yo.
Y es precisamente porque no hay transparencia, no hay integridad. Y yo creo que hoy se necesita de una iglesia trascendente en lo que tiene que ver con santidad. La gente tiene que ver en nosotros esa rectitud y esa transparencia en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el hogar. Oíamos, yo no sé si el pastor estuvo ayer en la reunión de pastores de Bogotá y se hablaba de puertas para adentro. Y se nos hacía énfasis de la importancia de cómo los ministros, los pastores, nos preocupemos de puertas para adentro. Porque muy fácil, teóricamente podemos hablar de familia, de hogar, y así en referencia a un predicador, a un conferencista de familia, un hombre que sabe del tema. Y cuando él da esos seminarios es impresionante, pero no faltó que alguien que conocía bien a este predicador lo llamara la atención y le dijera: pastor, excelente, un gran conferencista, usted tiene un conocimiento profundo, usted es una persona docta en el tema, pero ¿cómo hace usted para hablar de hogar cuando sus hijos están perdidos en el mundo? Una confrontada terriblemente seria. Entonces, a veces nosotros, o más bien el mundo, como que ven que nosotros hay esa vida transparente, pero cuando nos tratan, cuando hacen negocios con nosotros, gente dice: ¿dónde está lo que estos predican, lo que estos dicen? No pagan el arriendo, se van debiendo servicios de una casa. Y los veían cada domingo con una Biblia debajo del brazo. Claro que les entraba la Biblia por ósmosis, pero la cuestión que necesitamos es que haya obediencia en nosotros. Y eso se vea reflejada en una vida con fruto de santidad, que la gente pueda ver en nosotros. Y era importante para que Dios hiciera maravillas al día siguiente, era que el pueblo estuviera en santidad, fueran santificados. Era muy delicado muchas veces que alguien se acercara al monte donde Dios hablaba con Moisés. ¿Se acuerdan de eso? Y tenía que estar distantes. El que se acercaba al monte no digno delante del Señor moría. Y quien, en la Biblia dice también: quien entrará al lugar santísimo sino limpio de manos y puro de corazón. Y que se requiere de la santidad en nosotros, que ese es un tema que hay que tratarlo ampliamente. Pero para que ustedes me entiendan, es ese fruto de santidad que tiene que haber en usted y en mí. Y eso tiene que verlo el mundo. Y la gente diga: verdaderamente este es un hijo de Dios, verdaderamente este es un discípulo, o qué sé yo. Bueno, pero la tercera cosa que encontramos aquí ya está en el versículo 9. Y dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. La tercera cosa era estar atentos a la voz de Dios. Atended, escuchad, acérquense. Qué importante es que nosotros prestemos atención a la palabra. Pensemos en tener, ser atentos en recibir la palabra. Viene a mi mente un predicador contándonos y dice que estaba predicando y uno espera que los que están en el auditorio estén bien atentos. Y había una hermana que no le perdía de vista para donde se movía el predicador. Y se movía y él predicando. Y esto le llamó la atención. Tanto que paró el mensaje y dijo: estoy tan consternado, estoy tan feliz en esta mañana de que haya personas que me presten tanta atención. Y yo veo aquí a mi hermana que está muy atenta a lo que yo estoy diciendo. Y la hermana dice: no, pastor, lo que pasa es que me gustan los bolígrafos que usted tiene. Tiene una serie de bolígrafos bonitos aquí. Y ella estaba mirando los bolígrafos, pero no estaba atenta a lo que Dios estaba hablándole a través de su palabra.
Y muchas veces decimos al salir del lugar, Dios nos habló, hoy qué bueno, qué maravilla, pero a la cuadra ya se nos olvida, porque somos probados muchas veces en esa palabra que se nos predicó y el Señor dice, voy a probar a ver si es verdad que aprendió la lección. Cuando llegamos a casa, vamos felices, contentos y encontramos obstáculos. El esposo por allá con los pelos parados o está la esposa por allá también de mal humor. Un niño rompió un plato, qué sé yo, y se nos acaba todo el gozo del Señor. ¿Sí o no? De todo lo que escuchamos de Dios y empezamos a hacer cosas contrarias a lo que nos dice la palabra. Tenemos que prestar mucha atención a la voz de Dios. Que Dios nos hable. Toda vez que usted quiere que Dios le hable, vaya a la palabra. No busque brujos, no, porque usted no busca brujos, pero sé algunos que buscan brujos. Pero hay gente que anda por ahí con profecías y cosas, ¿verdad? Sin dirección, sin cobertura, sin nada. Y andan profetizándole a la gente. Y entonces muchos se acostumbran a eso. ¿Será que la profeta tal viene o el profeta tal viene y pone su mano sobre mí y de pronto me dice algo bueno? Y estamos dependiendo. ¿Qué le pasó a Saúl? Finalmente dejó de consultar con Dios y se fue a una bruja. Y así terminan muchos. Pero qué bueno es cuando nosotros vamos a la palabra del Señor. Amén. Vamos a la escritura. ¿Qué tiene Dios para hablarme en este día? ¿Qué palabra tiene Dios para mí? Por lo menos nosotros los predicadores, toda vez que vamos a preparar un sermón, tenemos que primero aplicarlo a nuestra vida. Que eso haya sido una experiencia. No podemos ir a hablar teoría. Aunque hay predicadores que no tienen a Cristo y predican el evangelio. ¿Sabía usted eso? Yo que estuve en Estados Unidos pastoreando, les puedo decir eso, que allá se contratan predicadores que no han conocido a Cristo y predican. Saben trazar un mensaje, un sermón y van. Y no importa si después del culto van y beben y fuman y hacen de todo. Viven una vida de pecado, o son homosexuales o son lesbianas. Eso es lo que hay hoy también y que suele de pronto presentarse en medio de nosotros en algún momento. Entonces, hay que acercarnos para escuchar la voz del Señor. Amén. Estemos atentos. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros de aquí para adelante? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con nosotros? Prestémosle atención al Señor. Es seguro que Dios va a indicarnos qué vamos a hacer. Pero esto era para un gran resultado. Versículo 10. Añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿Y qué hará? Echará fuera a todos tus enemigos. Dios dará la victoria en todas las cosas y va a echar a todos los feos. Amén. Todos los tropiezos que se puedan presentar, las dificultades, los contratiempos. Ahorita no ha sido fácil el reinicio de todo esto, pero Dios ha estado con nosotros. Lighthouse ha sido privilegiada. Nosotros hemos sido privilegiados en Soacha, porque no podemos decir que la iglesia se desbarató. Y eso, dar gracias a Dios que ustedes tienen un ministerio confirmado y reconfirmado por Dios, y eso hace posible que la iglesia se mantenga, se establezca y siga adelante. Y Dios se va a encargar de todo lo demás de aquí en adelante, porque el pueblo dice finalmente que Dios le abrió camino en medio del río Jordán. Las aguas se detuvieron, así estuviera lloviendo torrencialmente hacia los costados. El pueblo pasó en seco, pasó en victoria y Dios les entregó la tierra que les había prometido. Hay mucho camino todavía, hay muchos obstáculos todavía, pero la bendición de Dios está más adelante. La tierra que fluye leche y miel está mucho más adelante. Hoy son ustedes este grupo, mañana pueden ser 4 o 5 veces más
este grupo y van a tener un edificio nuevo y ministerios nuevos y van a ser una iglesia que se reconoce en muchos lugares, porque el Señor va delante de ustedes, echando a un lado todos los enemigos y abriéndonos camino en medio del desierto, retomando la tierra que Dios nos ha dado en posesión. Aquí no se puede detener todo en 5 años, apenas están empezando. Dice la Biblia, bueno, sí, que todas las cosas tienen que ser puestas a prueba. Y dicen los que saben de familia, escuchaba a alguien diciendo que si un hogar, una pareja pasa los 5 años, entonces quiere decir que le echaron para adelante. Parece que 5 años son 5 años de buena prueba. Y creo que ya ustedes crecieron y están saliendo de esa niñez a una adolescencia, van camino a una adolescencia y a ser una iglesia adulta, donde pueden no solamente ser ustedes, sino otras iglesias más, multiplicados ministerios de un otro. Es lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios va abriendo camino porque Él va delante de nosotros. Amén. Así que hay que pasar al otro lado. No nos vamos a quedar aquí. Tenemos que pasar al otro lado. No vamos a detener. Tenemos que avanzar en el nombre del Señor. Vamos a pasar el Jordán. Dios va a abrir las aguas a lado y lado y vamos a pasar en seco. La mano del Señor estará con nosotros, a favor nuestro. Dios los va a ayudar y Dios va a adiestrar las manos de sus siervos y ustedes en conjunto con ellos. Decía el pueblo a Josué, como Dios estuvo con Moisés, entonces estará contigo y nosotros también estaremos contigo. ¿No les parece extraordinario? Así que cuando la iglesia cumpla 10 años, entonces usted diga, ya me gané estos 4, estos 5, esta familia, en estos 5 años más, Dios nos ha triplicado, cuadruplicado en asistencia. Entonces, hermanos, ese es el deseo de Dios. Pero para eso, importante la presencia de Dios. Segundo, la vida de santidad. Que servimos y sirven al Señor, sean gente justa, recta, transparente, íntegra. Y en tercer lugar, que seamos un pueblo que aprendemos a escuchar la voz de Dios. ¿Qué tiene Dios para nosotros en este tiempo? Colóquense de pie, por favor. Vamos a pasar al otro lado. Porque ahí es donde está la mayor bendición de Dios. No nos detengamos hoy a la orilla del Jordán. Vamos a pedir que el Señor haga maravillas mañana. Que Él haga milagros mañana entre nosotros. Padre soberano, te damos gracias por esta mañana preciosa y maravillosa. Por este lindo día, Señor. Porque es un día especial. Aparte, el sol ha salido para todos. También tú eres el sol de justicia para nosotros como iglesia. Y hoy, Señor, nos estás hablando de caminar una milla más. De que nosotros hoy estemos listos para marchar y atravesar el Jordán venciendo todos los impedimentos y los obstáculos que puedan presentarse en el camino. Porque la bendición tuya está adelante. La provisión tuya, la abundancia, Señor, el avivamiento, oh Dios, todo está adelante. Aquí no se termina todo, Padre, que aunque haya pandemia y todo esto, Señor, en tu mente está el hacer cosas nuevas, cosas grandes y maravillosas con todos nosotros. Por eso hoy bendigo esta congregación de una manera especial, bendigo al liderazgo y a todos y cada uno de los que sirven en esta obra, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén y amén.